En el capítulo anterior de Negocios y Billetes. Algo tienes que tener, una red flag, tienes que tener cualquier tipo, pongamos el color que queramos de la bandera, pongamos el indicador que queramos, llamémosle como queramos, pero tienes que tener un, entre comillas, diagrama de flujo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si sale bien? Pero ¿qué pasa si sale mal? ¿Qué riesgos tenemos? Por ejemplo, si pensamos en un restaurante de La Serena. Ok, está muy bien, pero un restaurante en La Serena que está a primera línea de mar, ¿vale? Podríamos hablar del Torolo Beach o de cualquier otro restaurante de La Serena emblemático. Tienen unos riesgos. Tiene primero la temporalidad. O sea, es un restaurante que yo he ido en temporada alta, está llena, pero he ido en temporada baja porque hemos tenido proyectos en La Serena. Y cuando tú vas en temporada baja, tienes 6 meseros, tienes abierta la terraza, tienes abierto el salón y puedes tener 5 mesas. O sea, tienes 6 meseros para 5 mesas. O sea, entonces ya tienes un riesgo de temporalidad, tienes un riesgo de competencia, porque vamos a decir, si hablamos del Tololo completamente en La Serena, de verdad, es un restaurante para aquellos que no lo conocen, es un restaurante 100% recomendable. O sea, la calidad de la comida, los platos, la presentación, el espacio, la calidez, la decoración, de verdad es un local muy bonito. Yo siempre que voy a La Serena siempre procuro parar por lo menos un día en el Tololo, ¿vale? Un restaurante espectacular, pero tiene competencia. No vamos a decir que el Tololo es de los más baratos, tampoco es el más caro, pero no es de los más baratos de Avenida, ¿cómo se llama? Avenida del Mar. De Avenida del Mar, no es el más barato, pero sí que tienes una relación calidad-precio que a mi criterio se puede pagar tranquilamente. Pero puede haber gente que prefiera comerse una hamburguesa en el puesto de enfrente, ¿no? ¿Vale? Entonces tienes el hándicap de la temporalidad, tienes el hándicap de la competencia y tienes el hándicap muchas veces de los horarios, ¿no? Tienes horarios peak en los que el restaurante va a estar lleno y tienes horarios que no son horarios altos en lo que el restaurante va a estar vacío, pero al personal tienes que pagarle igual. O sea, si el personal está 8 o 10 horas en el restaurante, bueno, 8 horas con la nueva ley la ley de las 40 horas, ¿vale? Tienes que pagarle esas 8 horas, pero por eso mismo tienes que analizar los riesgos, tienes que tener este indicador de qué pasa si, o sea, qué pasa si de los 12 meses del año, durante 4 meses no viene nadie al restaurante. ¿Qué es lo que hago? ¿Vale? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo amortiguo? ¿Cómo amortiguo este impacto? O sea, ¿en qué otras cosas puedo sacarle rentabilidad a mi espacio? ¿Puedo vender espacios para hacer marketing de otros locales? ¿Puedo venderle espacios al casino de La Serena para que publique sus conciertos? O sea, ¿cómo busco esta rentabilidad, ¿no? ¿Qué hago si el negocio no está funcionando al 100% o tengo estos riesgos y tengo que buscar cómo rentabilizar el riesgo o cómo aminorar, podríamos decir, cómo amortiguar el riesgo? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pasa mucho en la industria que tú hablas de restaurantes, la industria horeca, de hoteles, restaurantes y cafés o catering. Ocurre mucho eso. Nosotros lo conversábamos con un amigo, tiene un bar que se dedica solamente a cervezas, como un resto beer lo llama él, y la cerveza es muy mala en invierno. En verano es una sensación, pero en invierno la gente, si tú no tienes algo un poco más fuerte por el frío, tiene una estacionalidad gigantesca. Y además un bar empieza a trabajar a las 5 de la tarde y nadie llega a las 5 de la tarde. Los primeros llegarán, en el caso de Chile, a las 6, a las 7, quizá un poco antes en el extranjero, y quizá esto se está cortando una hora más con la ley de las 40 horas. Pero eventualmente lo que uno ve es que cómo lo hago rentable a la hora de almuerzo, cómo lo hago rentable en la mañana o cómo lo hago rentable en el trasnoche. Es una parte de el indicador que uno tiene que analizar. Y justamente lo que tú decías se mide harto, porque nos pasa con un cliente de nosotros que tiene una serie de restaurantes, de hamburguesería y otro tipo de cosas, y que en el fondo tiene que pagar esta cuantía de costos fijos significativos siempre y que puede estar funcionando a contratemporada. Entonces, justamente cuando las empresas tienen un nivel muy alto de gastos fijos, que algo que mencionábamos con anterioridad, tiene un grado de apalancamiento operacional muy alto. Solamente con gastos fijos. Qué bonita palabra, apalancamiento. Y qué poca gente le da la importancia que tiene.
Totalmente, y hay un cerro de industrias que tienen por su naturaleza un apalancamiento del negocio puro, operacional, muy alto. La aerolínea, los restaurantes que tienen que pagar muchos sueldos. Todo lo que tiene que ver con la industria... Se filtra el dame hielo. Y cuando tiraste eso también se filtra... Ya, perdón, aquí para los que no nos están viendo porque es un podcast, estamos pidiéndole a nuestros asistentes que nos traigan hielo para el whisky. Ya, continuemos. Este programa es producido por Fidelity Medios. Búscanos en www.fidelity.cl. La industria de la minería tiene una cantidad de costos fijos significativos. Qué sed que me dan esos sonidos. Pero tiene una industria que es muy pesada. Mientras más activos fijos tenga una industria, propiedades, plantas y equipos, por ejemplo, más costos fijos tiene. Y eso genera que cada vez que hay un paro, por ejemplo, en una minera, las pérdidas diarias sean colosales porque siguen incurriendo en esos Las pérdidas costos. son colosales, pero los sueldos... También. Los fines de... Bueno, ahí eso nos lleva... llegan todos a vender coches y departamentos. ¿Cuánto Fagasta? Me consta, o sea, nosotros No, que analizamos sí. toda la red de los dealers de Nissan Chile, me decían, nosotros factorizamos los bonos por término de conflicto, que Minera Escondida acaba de pagar el bono más jugoso en toda la historia de Chile, y entonces dicen, bueno, nosotros apostamos a, ¿qué pasa si el bono no fue lo cumplido? La automotora sale en topón para adentro, pierden. Entonces, ese es el riesgo que uno trata de cuantificar con el grado de apalancamiento operativo. Generalmente, además, lo que uno trata de distinguir es que hay ciertas cosas que son cruciales. Distinguir qué riesgos son o tienen que ver con el mercado en su conjunto, que es lo que uno llama el riesgo sistemático en finanzas, y qué riesgos son específicos de la empresa y tú los puedes mitigar o diversificar, que es el riesgo específico. En ese sentido, también uno tiene que ver que hay ciertas cosas que implican que si una persona todo su dinero o todos sus activos los coloca en la misma parte, va a tener una concentración, una aglomeración del riesgo que es significativa. Por eso el viejo dicho de no poner todos los huevos en la misma canasta aplica muy bien a la diversificación, mitigación o amortiguación de riesgo que tú mencionabas recién, teniendo distintas inversiones en distintas monedas, en distintos países, que es lo que, por ejemplo, los fondos de pensiones tratan de lograr. Un fondo de pensiones justamente trata de diversificar al máximo y algo que podemos seguir hablando más adelante, dado que es un tema que me apasiona. Es fundamental el poder diversificar, o sea, tú lo has dicho muy claro, el no poner los huevos en la misma canasta es fundamental el poder ver en qué más, o sea, con los equipos que tienes, a qué puedes dar servicio, con el equipo humano que tienes, a qué puedes dar servicio, a qué puedes diversificarte, a qué otras industrias puedes abrirte, ¿no? Es fundamental. Sí. Warren Buffett, que es uno de los mejores inversionistas de la historia, si es que no el mejor inversionista de la historia, es uno que sabe diversificar. No toma posiciones mayoritarias en ningún tipo de acciones y su empresa, Berkshire Hathaway, justamente se le ha preguntado harto, yo diría que durante el tercer trimestre del 2024, ¿por qué ha llevado a caja? Ha empezado a deshacer su inversión e irse a caja. Eso... Perdón. Eso normalmente es una señal de que algo malo viene. Cuando la gente se va a caja o a money market o a bonos del tesoro. Cuando empiezas a acumular plata en tu cuenta de explotación es porque algo se viene. O sea, yo me acuerdo uno de los primeros años que cuando yo asumí la gerencia salió con números azules que había harta plata en el banco. Uno de los socios, lo primero que me dijo cuando vio el resultado de la cuenta de explotación, lo primero que dijo en el directorio, dijo ya, hay que repartir, porque un gerente no sabe tener dinero en la cuenta. Totalmente. De hecho, en finanzas corporativas se habla harto de los costos de agencia y en general las empresas valen por su flujo de caja, que la caja fluya hacia proyectos más rentables, hacia los bolsillos de los accionistas en forma de dividendo y no de la caja que tenga. La caja es grasa que tiene la empresa y eso disminuye el valor de la misma porque se desaprovecha, porque tiene un costo de oportunidad o por múltiples razones. Por eso que hay históricos como Bill Gates, fundador de
Microsoft, que diversificó muchísimo sus inversiones, y entonces también lo que decíamos de Warren Buffett, ¿por qué está acumulando esta caja? Bueno, porque está además de tener un portafolio ampliamente diversificado de inversiones, está pensando en qué es lo que hay que hacer. En el caso de las empresas particularmente, lo que pueden hacer es diversificar sus fuentes de financiamiento. Me ha tocado ver muchos clientes de retail que finalmente uno ve que la rentabilidad que pueden tener es alta, pero por ejemplo tienen una sola cuenta bancaria. Entonces, como se financian con puro patrimonio... ¿Me está ahí? Sí. ¿Una empresa de retail solo tiene una cuenta bancaria? Sí, y una empresa que vendía 4.000 millones de pesos al año. ¡Wow! Pero funcionaba perfecto hasta el momento que tuviste que pedir deuda y ese banco no te quiso dar. Claro. Tuve que abrir cuenta con los otros bancos. Y no tenía capital crediticio. 2 meses después le fue increíble, prepagó todos los préstamos y nosotros... No, el banco quiere que tengas una relación de largo plazo. Tienes que darle un dulcecito quiere deuda. El barco quiere deuda. Si no, cuando tú lo llames, porque aquí eran 300 millones que le pedimos. Cuando tú le pidas 1.000, va a decir sí, pero tú me prepagaste el último préstamo. O sea, inclusive la ejecutiva pierde su comisión si se prepaga. Entonces, evidentemente, como que hay que crear una relación. Entonces, justamente... La idea de la diversificación de las fuentes de financiamiento es sumamente importante porque uno puede pensar si tú vas a comprar o a vender en blanco, por ejemplo, en la construcción, donde tú nos podrás contar mucho más, es una cosa sumamente interesante de anticiparse de cuantificar un riesgo que podría ser no conocer tu ingreso y eso hacer la diferencia, ¿sí? Entonces, justamente entender que es fundamental pensar en el costo de oportunidad, en el qué podría ser, justamente eso es parte del riesgo que uno corre cuando tiene una empresa. Y la rentabilidad que te va a dar eso tiene que compensar el dormir mal, la presión de saber que a veces no puedo llegar a fin de mes, que tú tienes un sacrificio personal porque sí o sí tú dejas de hacer otras cosas que lo hemos mencionado, tú dejas de estar con amigos, con tu pareja, hacer otras cosas que a uno le gustaría. Justamente es algo que a mí me toca discutir también con algunos clientes, me toca justamente, tengo varios clientes de retail, pero esta clienta en particular muy querida, que ha crecido a una velocidad gigantesca. Yo estuve en el matrimonio de ella todo. Ella nos recomendó con otro cliente que también es de retail, ella es de ropa, el otro es de zapatos. Y eventualmente una de nuestras discusiones con el de zapatos, que es más pequeño que ella, pero también con un potencial gigante de crecimiento, que la señora de Andrés estuvo en el matrimonio, habló en el de la dueña de esta empresa de retail, de la Ale. O sea, muy cercano. Nosotros conversábamos cuando estábamos haciendo el análisis financiero. Oye, ¿tú quieres crecer a este nivel? ¿Tú quieres realmente sufrir este riesgo o tú estás bien con ventas de 1.000 millones de pesos, no de 5.000 millones de pesos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Tú quieres crecer a este nivel? O sea, es una pregunta que muchos emprendedores y muchos empresarios yo creo que no se la hacen. O no, más que no se la hacen, no la dimensionan. El crecer a un nivel, o sea, ¿a qué nivel de crecimiento quieres llevar tu empresa? Claro, o sea, hay riesgo de te van a empezar a robar. Ha tenido muy mala suerte. Una de las trabajadoras le robó 30 millones en inventario. O sea, pero el riesgo de que se inunde tu bodega, o sea, riesgos operacionales, no es solamente que el beta, que la desviación estándar y cuestiones raras que hablamos los financistas. Es, oye, que se te inunde la bodega. Que contratar personas es una cosa muy compleja. Cuando tú contratáis 5 bien, tuviste suerte, pero cuando tenés que contratar 60 personas, cuando tú solo operabas online y todo el fulfillment, toda la parte de logística te lo hace otro, tú no corres el riesgo, hay seguros de por medio. Cuando te conviene internalizar tu bodega, es una cosa muy compleja. O sea, cuando importas también, si yo compro free on board, o sea, el proveedor se hace responsable hasta dejarlo arriba del barco, o yo pago CIF, que es Cost, Insurance and Freight, y que el proveedor se hace responsable hasta dejarlo en el puerto de destino, es distinto también. Uno a veces dice, oye, pero un poco más caro, un poco más barato, pero claro, o sea, y hay una serie de riesgos en importaciones que tu container se vaya a piso. Es la palabra técnica para decir que te van a cobrar días de arriendo del puerto, que es una cosa brutal. 500 eso es lo peor. O sea, lo peor es cuando tienes un problema con tu agencia portuaria y tu contenedor en 3 días está en el puerto y te hace 10 movimientos, porque en el puerto, cada vez que la grúa tiene que mover tu contenedor, pagas. Entonces, si tu contenedor está arriba,
van a tener que moverlo para bajar los 10 contenedores que hay abajo. Y no, o sea, la de plata que puedes perder en puerto por el tema de no tener una logística adecuada es brutal. Lo digo por experiencia. No es solamente que además me pierda y la insatisfacción del cliente que hubiera prevendido. Por eso que a veces una diversificación de las fuentes de financiamiento para mitigar el riesgo es, oye, yo tengo una orden de compra antes, entonces lo que traigo ya está vendido, ya está arrendado, sea lo que se dedica, o está facturado incluso, porque sea la factura o la orden de compra yo podría factorizarlo, o sea, la misma operación se autofinancia. Pero si tú vas a importar, lo que más ocupan las empresas, sobre todo las pymes, es una línea de COMEX, de comercio exterior, que está en dólares, que tú importas en dólares, pero vendes en el caso de Chile en pesos, o en Perú nos toca mucho ver que Nissan Perú le vende a sus dealers el auto en dólares, pero los dealers le venden a las personas en soles peruanos, entonces eso te genera una diferencia. Y ese impacto financiero, que típicamente es un resultado no operacional o financiero en tu P&L, en tu cuenta de resultados, es un riesgo operacional en el caso de los dealers en Perú. Entonces cada país funciona distinto y creo que son riesgos que uno va tangibilizando en distintas industrias también, que hay algunos a los que uno tiene que exponerse, porque uno tiene una mejor probabilidad de manejarlo. Hay algunos riesgos a los que no debe exponerse, el tipo de cambio, las tasas de interés, que son cosas que están mucho más allá de lo que puede hacer la empresa. Potente el capítulo de hoy, ¿eh? Yo creo que a más de uno le ha quedado la cabeza dando vueltas, porque hemos tocado muchos puntos importantes, tanto para emprendedores como para empresarios, que bueno, que siempre es bueno al empresario, por mucho que lleves 10, 15, 20 años, siempre es bueno y siempre es útil al empresario este tipo de pensamientos, ¿no? Este tipo de medir los riesgos, este tipo de pensar un poco más, ¿no? Como decíamos, de darnos un tiempo en pensar y ver qué es lo que nos puede pasar si vamos bien y qué es lo que nos puede pasar si vamos mal. Pero yo sé, Nico, que tienes un libro que te conmovió, un libro que te dejó mucho aprendizaje, que te dio mucho de una de tus artistas favoritas. Yo soy rapero, que no, claro. Por eso, o sea, fuera bromas, vale, Nico escucha Violadores, escucha SFDK, escucha Totiquín. Del verso. Sí, Violadores, claro, porque... Violadores del verso. O sea, si alguien no los ha escuchado, es una gran banda de Zaragoza, considerada uno de los mejores grupos de hip hop en los, no sé qué premios fueron, en 2016, si no me equivoco. Sí, creo que le dieron el premio a la trayectoria. Fueron considerados uno de los mejores grupos de hip hop a nivel mundial. Vale, ahí tenemos al grande Francisco Ibarra, al grande Javier Ibarra. Tenemos ahí a KCO. Considerado uno de los 3 mejores MCs. Uno de los mejores, así es. Yo tuve la suerte de con 16, 17 años de carretear con Violadores del Verso, salir de fiesta con ellos. Incluso estuve en un cumpleaños del Culebra, que para que no lo sepan, el Culebra era el técnico de sonido por excelencia de Violadores del Verso y fue uno de los mejores cumpleaños en los que yo he estado. Fue brutal. Pero bueno, sin desviarnos del tema, ¿cuál fue ese libro que te marcó? Ese libro que te hizo escuchar más pop americano. Que yo la había escuchado, obviamente, a la princesa del pop, pero creo que en mi afán de profesor, justamente, y yo lo he recomendado en círculos muy profesionales, el libro de Britney Spears, La mujer en mí, La mujer que soy, es un libro que hace un punto empresarial muy significativo. Como una persona, y no quiero hacer spoiler a nadie, ojalá se lo puedan leer, es muy liviano de leer, pero como alguien que tiene $150 millones de patrimonio no puede disfrutar de ello. ¿Cómo lo invito a todo mi equipo y no puedo pagar la cuenta? ¿Cómo tú saliste 3 veces, 4 veces de fiesta, menos de lo que cualquiera de nosotros haya salido, y probablemente volvió más sobria de lo que nosotros hemos vuelto a veces? Es cierto eso, Nico, de que salió de carrete. No me acuerdo dónde fue, no sé si fue en Las Vegas o dónde, que salió de fiesta con su equipo, que fue a pagar la cuenta y la tarjeta no tenía fondos. No tenía fondos. Y era una cuenta de $1,000, no una cosa de $30,000. Y un patrimonio de $150 millones.
Entonces, eso te deja una enseñanza. Oye, si tu cuenta crece pero no puedo hacer nada con la cuenta, el número no va a servir de nada. ¿Para qué? Creo que es una de las lógicas de la rentabilidad. Tú rentas porque vas a hacer algo, porque vas a viajar, porque vas a tener más tranquilidad, porque eso te va a dar más tiempo, más flexibilidad, algo de lo que uno haya podido tener. Pero creo que en mi afán de profesor, una de mis recomendaciones literarias es el libro de Britney Spears, La mujer que soy. Segundo, uno que es muy muy bueno es el de Netflix. No Rules Rules en inglés, o en español lo tradujeron Aquí no hay reglas. Creo que es una dialéctica importante de hacia dónde deberían apuntar las empresas y cómo eso se ha transformado en cifras financieras muy potentes para ello. Y mis últimas 2 recomendaciones es el de fundador de Nike, no de Nike, de Nike. ¿Y por qué le dicen Nike si es Nike? No. Ahí en el mismo libro explican por qué la diosa griega Nike, etc. Léanlo. No te rindas, o Don't Give Up en inglés, de Phil Knight. Muy bueno. Y El estilo Virgin de Sir Richard Branson, fundador de Virgin. Creo que son libros empresariales light, muy fáciles de seguir, con cifras importantes o con historias importantes, pero que creo que alguien que quiera formar y profesionalizar y llevar al siguiente nivel, como lo hacemos con la contabilidad en Sur Consulting, sus empresas, debería leerlos. Así es, 4 libros muy, muy interesantes para leer. Sabemos que no se los van a leer en la próxima semana. Con suerte, tampoco se los van a leer en el próximo mes, ¿para qué vamos a decir mentiras? Pero de verdad son libros muy, muy interesantes, son libros que les van a abrir la mente, ¿no? Van a tener un open mind muy potente en el mundo de las empresas, en el mundo de los emprendedores, y se van a dar cuenta de qué importante es el saber historias, qué importante es el tener la experiencia, porque es lo que les puede diferenciar entre el éxito y la bancarrota, un tema que es muy básico, que atenderemos en otros podcasts, el tema de la experiencia, ¿no? Es vital el poder confiar en empresas que nos dan experiencia, el poder confiar en empresas que nos acompañan día a día en nuestro crecimiento. Así que yo creo que ya va siendo hora, Nico, de terminar. Pero antes de terminar, este podcast ha sido grabado gracias a la colaboración de la productora Fidelity Medios. Visita www.fidelity.cl. Aquí sigo esperándoos en nuestro arroyo de emociones particular. Soy Elena y comenzaré esta sesión con un dato curioso. Bill Gates, ya en los años 80, comenzó a hacer semanas de reflexión. Pasaba semanas enteras en el bosque, en cualquier lugar remoto, y se dedicaba a pensar, reflexionar, respirar aire limpio en la naturaleza. Quizá escuchando el sonido del agua en un arroyo como el nuestro. Y aún hoy en día, siempre que necesita resolver un problema, primero lee, luego habla con expertos y después piensa para encontrar una solución. A la hora de tomar la decisión de arriesgar, es sumamente importante prestar atención al momento actual. De hecho, es muy enriquecedor y favorable para el estado de ánimo. Es decir, tomar conciencia de los pensamientos, sensaciones, emociones y el ambiente que te rodea sin pensar en nada más. Poder contar con un círculo personal y cercano al que exponer nuestras ideas. Saber que su opinión es sincera, su apoyo incondicional, y que van a estar ahí para nosotros en este camino, es fundamental para asumir la realidad con optimismo, y tener una escucha activa de sus puntos de vista te ayudará a tener conciencia de todos los riesgos que tú no habías tenido en cuenta. El miedo es la angustia ante un peligro, es la emoción que nos alerta ante un peligro o un riesgo y hace que nos sintamos amenazados por la situación. Y aunque os parezca incongruente, esta emoción es verdaderamente útil porque nos alerta de una amenaza y nos hace actuar con precaución. Según lo mayor o menor que sea el grado de nuestro miedo, así será como nos expondremos a un riesgo con impacto financiero, por lo que, cuanto más clara esté nuestra mente, más opciones de anticiparse a cuantificar un riesgo estaremos. ¿Pero qué nos atrae realmente del miedo y el riesgo? La adrenalina. Es la hormona que libera el miedo y nos pone en un estado de vigilancia alta ante un estímulo amenazante.
Y el cortisol, hormona que producen las glándulas suprarrenales, ayuda a los músculos a liberar más azúcar, por lo que ambas nos alertan para enfrentar el peligro y poder, a nivel personal, cuantificarlo y decidir así cuánto y cómo quieres crecer. Una vez que el cerebro verifica que la situación está controlada, activa serotonina y dopamina, los neurotransmisores asociados al placer, eficacia y recompensa. Por lo que habrá que preguntarse, ¿a qué nivel te estimula mentalmente? Y sobre todo, ¿te recompensa emocionalmente para sentirte bien? Te espero aquí, tranquila, para volver a relajarnos en nuestro arroyo de emociones. Pero bueno, ya va siendo hora, como decíamos, ya va siendo hora que dejemos que se puedan concentrar en su día a día, que puedan disfrutar, esperemos que hayan disfrutado de este podcast lo mismo o más que nosotros hemos disfrutado haciéndolo para ustedes. Es un podcast revelador no tanto por el tema de hoy, que esperamos que haya sido un tema en el cual les haya dado apertura de miras, ¿no? Los riesgos en la toma de decisiones, que les haya dado apertura de miras, que les haya podido enseñar cómo medir sus riesgos a la hora de tomar decisiones, sino porque también, como decíamos, hoy se supo quién es el señor J. Así es. Un riesgo menos. Un riesgo menos, ¿no? Una de las... Ya por fin, ya puedo decir abiertamente quién es el señor J. J-Mentoring, @J-Mentoring en Instagram, @surconsulting en Instagram, para que nos puedan seguir, para que puedan hacernos dudas, para que puedan mandarnos dudas, preguntas, temas de los que quieran que podamos conversar en la próxima semana o en próximos capítulos. Háganos saber cuáles son sus consultas, tanto como financieras, que serán respondidas por Nicolás Martínez, dueño y fundador de Sur Consulting, como dudas para emprendedores en cuanto a cómo liderar equipos de trabajo, que serán respondidas por mi persona, Jorge Peleta, de J-Mentoring. Agradecemos también a los chicos de Fidelity una semana más ayudándonos con nuestro podcast, aquí con todo su despliegue de miedos. De micros. Su despliegue de medios, aquí con los micros, con los computadores, con todo el equipo listo para poder grabar una semana más nuestro podcast. Pese a que hoy tenemos que decir que Lulali está ahí 100% pendiente de la grabación, pendiente de los micros, pero Esnaldo lo tenemos aquí medio roncando. Esperemos que no se haya metido por los micros. No es un tema de que el episodio esté soporífero, sino que parece que ha consumido más vino de Casa Hernández que el normal. Así que, dicho esto, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, y esperamos que haya calado hondo el mensaje, que si uno va a correr un riesgo de cualquier tipo en la vida, tiene que ser por alguna rentabilidad, de eso sea felicidad, satisfacción personal, dinero o lo que necesiten. Así es, sobre todo los riesgos tienen que analizarlos. Por favor, dense tiempo de parar 5 o 10 minutos y analizar qué es lo que van a hacer, tomar un riesgo, analícenlo. Así es. Gracias, nos vemos en una siguiente escucha la próxima semana. Gracias.